día, buenas noches tenga cada uno de ustedes nuevamente. La verdad que estamos muy emocionados de tener un nuevo servicio en línea. La verdad que ha sido una bendición poder compartir cuando vamos a la iglesia, pero creo que compartir estos momentos también es solo una bendición. Por lo menos en mi familia, en mi casa, apartamos un tiempo cada vez que hay un servicio en línea pues para tomarnos aquí sí que el tiempo para ver estas transmisiones. Así que antes de iniciar, quisiera que allí donde se encuentran cierren sus ojos y iniciemos con una oración. Señor Jesús, te damos gracias por una semana más. Gracias, Padre, porque sabemos que tú sigues siendo bueno, porque sabemos que tú eres Dios, un Dios de amor, un Dios de misericordia, Señor Jesús, un Dios de perdón. Sabemos que ha transcurrido una semana más y que a pesar de la situación que estamos viviendo, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo fiel con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu amor infinito. Te pedimos que este tiempo sea un tiempo de bendición, que este tiempo puedas hablar en nuestras vidas, a la vida de cada persona que está viendo, Señor Jesús. Sabemos que para ti no hay casualidades, no hay coincidencias, así que el hecho de que estemos empezando a ver estas transmisiones porque tú quieres hablar a nuestros corazones. En tu santo nombre te lo pedimos, amén y amén. Y bueno, para iniciar quiero compartirles un versículo, bueno, son dos versículos. Si tienen su Biblia allí a la mano, pueden buscar el libro de Jeremías en el capítulo 17, versículos 7 y 8. La palabra de Dios dice así: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Decidí elegir este versículo porque estaba pensando en cómo ha sido nuestra vida desde que nos toca estar como más tiempos encerrados, ¿no? Y el contexto que vemos en el que nos hemos estado desarrollando en las últimas semanas. Pienso que este versículo se aplica a este momento de nuestras vidas, ya que el árbol que menciona acá no le importa como la temporada del año, no le importa si es otoño, no le importa si es invierno, no le importa lo que hay a su alrededor porque está junto a una corriente de agua y dice que siempre va a dar fruto, o sea, no tiene que preocuparse. Y yo creo que nuestra vida como cristianos debe de ser así. Si nosotros caminamos de la mano de Dios, no tenemos por qué estar preocupados por lo que se está viviendo alrededor. Es cierto que como seres humanos nos entra a veces un poco de temor, pero tenemos que estar seguros que así como el árbol está plantado junto a las corrientes de agua, Dios es nuestra corriente de agua y nosotros somos ese árbol plantado junto a Él. Y no nos debería importar lo que esté sucediendo, sino que debemos recurrir y seguir confiando y creyendo en que Dios es bueno en todo tiempo. Así que eso era algo que les quería compartir para continuar con este servicio en línea y vamos a dejarlos con un tiempo de alabanza. Hola, que Dios te bendiga. Qué bueno que podemos tener este tiempo para alabar juntos al Señor y glorificar su nombre. Queremos invitarte a que puedas disfrutar de estas letras, de estos cantos con nosotros y recordes que el Señor te ha dado libertad, que el Señor te ha dado una nueva identidad y que juntos podemos adorarlo a Él. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado.
todas las cosas. Que aunque ahora todo pinte un panorama diferente, el Señor todo lo hace nuevo. Quiero recordarte una porción de la palabra que está en Levíticos. Y esta porción es conocida como la bendición sacerdotal. Está, en número 6. En número 6 en sus versículos del 23 en adelante. Jehová habla con Moisés y le dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y en este momento queremos cantar este canto que se llama así, la bendición. Y queremos que te recuerdes cómo el Señor ha estado contigo, con tu familia, y cómo el Señor va a estar contigo en los próximos días y en tus próximas generaciones. El Señor va delante tuyo, guardando tu entrada, tu salida, y en todo momento Él está contigo. Si no te sabes este canto, puedes solo cerrar tus ojos y escuchar la letra. Si te lo sabes, canta junto conmigo. hijos de tus hijos.
ti toda la gloria y toda la honra. Agradecemos, Señor, tu cuidado, agradecemos tu protección. Sabemos, Señor, que así como tú has sido maravilloso en el pasado, seguirás siéndolo en el futuro. Recibe tu gloria y honra, Señor. Amén y amén. Hola, muy buenos días. Es una bendición estar aquí y agradezco a cada uno de ustedes por su invitación, ¿verdad? Prácticamente es una bendición ya los conozco a la mayoría de ustedes y sabiendo que son grandes personas que siempre intentan, ¿verdad? Crecer en su juventud, básicamente en predicar el evangelio a los jóvenes, ¿no? Y es una bendición dar prioridad a los jóvenes, pero también sabiendo de que los jóvenes, aún siendo jóvenes, tenemos responsabilidad por tratar de cambiar esa chispa o ese enfoque, ¿no? que tienen de los jóvenes que nos tienen a los jóvenes, que no se puede lograr éxitos en el base de una obediencia a Dios, o no se puede lograr una perseverancia si en dado caso nosotros como siendo jóvenes tal vez se nos toma como un lapso de que somos todavía muy débiles, muy frágiles, muy inmaduros, muy incompetentes, pero básicamente el lado de la juventud atrae más fuerza. ¿Por qué? Porque cuando un joven de verdad se entrega a Dios, las personas se motivan a buscar de Dios por la misma razón de que están logrando algo que es difícil, ¿verdad? En la juventud hoy en día, si muchos escuchan historias de los años pasados de nuestros padres, ¿no? De nuestros abuelos, que contaban de que a ellos no les estorbaba mucho el mundo porque no estaba así como el día de hoy, ¿verdad? Que ahora, si ustedes se dan cuenta, ahorita en el mundo hay muchas cosas que nos pueden así, por así decirlo, de una manera muy sencilla, que nosotros caigamos, ¿verdad? Si dejamos de buscar de Dios, ¿verdad? Y prácticamente somos así como el mundo está dando muchas facilidades para que los jóvenes que buscan de Dios rápido se corrompan, ¿verdad? Pero una de las facetas muy importantes es que el joven necesita fortalecer su fe en Dios y necesita buscar un propósito porque está buscando de Dios. Porque cuando nosotros no alcanzamos un propósito, vamos a seguir siendo jóvenes débiles, en el sentido de que, no por así decirlo, de que uno es mejor que otro, no es esa la cuestión, sino que cuando nosotros tenemos un propósito de por qué estamos buscando de Dios, los comentarios, las críticas, y en dado caso que en el mismo núcleo familiar lo puedes recibir, son cosas que no te va a afectar, ¿no? Y aunque sería muy ilógico decir de que ningún joven que está buscando de Dios, por el momento se haya sentido débil, por el momento se haya sentido muy solo, por el momento se haya sentido que no encaja en el mundo, pues básicamente son esos retos por lo cual nosotros no debemos fortalecernos acá, sino acá, ¿verdad? Porque Cristo nos demostró de una u otra manera de que se puede lograr si nosotros nos arriesgamos a lograrlo, ¿verdad? Si somos valientes a lograrlo. Imagínense cuántos ejemplos de jóvenes ha existido en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Por así decirlo, en el Nuevo Testamento. Cristo es el mayor ejemplo de todos, ¿verdad? Es el mayor ejemplo que desde los 12 años, dicen. En los 12 años muchos toman ese ejemplo, porque a los 12 años él estaba en el templo aprendiendo, y no solo aprendiendo, sino que estaba compartiendo y todavía enseñando. Y ahí se denota que tuvo una consagración en Dios. Básicamente, si sabía a los 12 años ya tenía mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras, se nota que tuvo una educación bastante cercana al conocimiento de Dios, ¿verdad? Y por lo cual Jesús, al tener un buen cimiento, logró reflejarlo cuando ya estuvo para comenzar su ministerio, que fue a los 30 años. Y sabemos que Jesús o Cristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y básicamente, sabiendo que Él, siendo Dios, demostró humildad, dándonos el ejemplo.
de que las cosas se pueden lograr si nosotros intentamos. Y básicamente de ahí comienza todo éxito, ¿verdad? El intentar, el esforzarse, el luchar. Cuando nosotros ya de por sí decimos que somos débiles, que no lo vamos a lograr, que no lo vamos a alcanzar, básicamente ahí ya estamos perdiendo en cualquier guerra o en cualquier batalla o en cualquier cambio de decisión. Cuando tú quieres cambiar, cuando tú quieres consagrarte a Dios, cuando quieres vivir agradando a Dios, cuando quieres buscar sabiduría para vivir en santidad, cuando nosotros tenemos ese pequeño círculo de encerramiento y decimos que no podemos, pero no lo intentamos, y decimos que no podemos y nunca luchamos, nunca nos esforzamos, básicamente desde ahí estamos perdiendo cualquier batalla, ¿verdad? Porque no vamos a lograr nada. ¿Por qué? Porque Dios no nos concede su Espíritu Santo o su gracia cuando Él se da cuenta que nosotros no estamos dando de un poco de nuestra parte, ¿verdad? Es como cuando sucede a alguien que esté estudiando, ¿verdad? Que la persona que jamás repasa, estudia, esa persona jamás va a lograr tener excelentes calificaciones. ¿Y cuál es el proceso de lo que ahora se está enseñando? Básicamente muchos nos conllevan a vivir una vida perfecta, pero básicamente no es así. El enfoque es que nosotros intentemos y no nos rindamos, ¿verdad? Básicamente debemos de buscar lo que es ser valientes, no en no fallar, sino en nunca dejar de intentarlo. ¿Por qué? Porque es como el saber de que nosotros nunca vamos a lograr ser perfectos si no tenemos lo que es la gracia y la presencia de Dios, y el Espíritu Santo, por así decirlo. Básicamente nosotros en el proceso, en el camino, vamos a olvidar que es Dios el que nos empuja. Y cuando nosotros empezamos a entender eso, es básicamente entendemos que todo lo que logramos es Dios, ¿verdad? La misericordia, la prosperidad, los talentos, las capacidades que tú desempeñas, todo proviene de Dios. Pero esas son cosas que nosotros aprendemos cuando también estamos en el proceso de que no nos añadimos cosas a nosotros mismos, como quien dice, yo soy inteligente, yo soy sabio, yo logré las cosas por mí mismo, por mi esfuerzo, porque he madrugado, porque me he esforzado y todo eso. Cuando empieza el síndrome del yo, es cuando ahí entra el orgullo. Y sabemos que Dios aborrece al que es orgulloso, ¿verdad? Por lo cual, lo que conlleva es que lo que demostró Cristo fue humildad, enseñándonos que siendo Dios, se hizo hombre en carne, claro, en carne y hueso, para demostrarnos que si nosotros nos consagramos ante Él y nosotros somos valientes para intentar día con día esforzarnos y seguir caminando en santidad, se pueden lograr las cosas. Por más que las personas nos digan que la humanidad ya no se puede vivir, que en este mundo como está ahora ya no se puede vivir, que hay muchos tropiezos por donde sea. Básicamente, todo ese trayecto que nosotros tenemos en nuestras vidas, hay unos que sus padres los guiaron a las iglesias, que sus padres los enseñaron a leer las Sagradas Escrituras, a orar, a tener hábitos que te acercan más a Dios, ¿verdad? Son los medios de gracia, lo que te acerca a Dios, o sea, los medios como las Sagradas Escrituras, la oración, la meditación de la palabra. No es lo mismo leer que meditar, ¿verdad? Son cosas distintas, por lo cual, cuando nosotros desde pequeños hemos tenido esa educación, por así decirlo, que nos han empujado a guiarnos, pero siempre vamos a pasar un proceso de nuestra vida en donde nosotros tenemos que valernos por sí mismos. O sea, no por así decirlo que sin Dios, sino que nosotros tenemos que tomar las decisiones de qué vamos a hacer con nuestra vida, si obedecer a Dios o no, si permanecer en el lado intermedio o quedarnos con Dios o quedarnos, ya saben, ¿verdad?, en el lado del mundo. Básicamente no podemos quedarnos en el lado intermedio. ¿Por qué? Porque eso nos va a afectar tarde o temprano. A día de hoy ha habido muchos problemas en el sentido de que por los falsos o el mal testimonio que se puede dar, básicamente ya las personas a tu alrededor cuesta que crean en Dios. Si tú preguntas o demuestras o quieres enseñar, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras a tus abuelos, a tus primos, a tus hermanos ya lejanos,
y te das cuenta de que ellos rechazan, la mayoría rechazan lo que es la palabra de Dios, lo que es las enseñanzas de Cristo. ¿Por qué? Porque dicen o se apegan a que varias personas han dado testimonio de la palabra, que nadie es capaz de obedecer a Dios, que nadie es capaz de reproducir lo que la palabra dice. Pero básicamente nosotros debemos de tener como que tener un propósito, sabiendo de que nosotros somos responsables de lo que hacemos, como también las consecuencias de no tener lo que es la valentía de marcar la diferencia, son cosas que nos va a marcar tarde o temprano. ¿Por qué? Porque nos van a decir que básicamente nosotros no está Cristo en nuestro corazón. Como todos sabemos, las Sagradas Escrituras lo indica claramente, ¿verdad? Como lo dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, yo soy de los que piensan, ¿verdad? Que nosotros, en mi caso, ¿verdad? Jamás debo de decir que soy cristiano. La verdad es como que debería de ser al contrario, ¿verdad? Que las personas digan que lo soy, ¿verdad? Porque es como que nosotros debemos de ganarnos ese derecho de ser hijos de Dios, en el sentido de que en base a nuestras acciones, en base a nuestro testimonio. Y no les voy a decir o no les voy a mentir de que nosotros en algún momento vamos a fallar, ni que ese ejemplo básicamente de no fallar solo lo hizo Cristo sobre la tierra, por lo tanto ningún otro lo puede lograr. Pero de nosotros depende cuánto vamos a esforzarnos con temor y temblor cambiar, cuánto vamos a intentar nosotros con temor y temblor ser diferente, marcar la diferencia, pero sabiendo siempre o colocar y poner en su lugar a Dios donde pertenece. Porque si nos damos cuenta, a día de hoy yo soy bastante creedor de que todo lo que hemos logrado, tanto en cambiar, tanto en ser diferentes, tanto intentar marcar la diferencia, cuando llegas al proceso de marcar la diferencia, te das cuenta de que es Dios el que te empuja a hacerlo, que es Dios el que te fortalece a hacerlo, que es Dios el que restaura tu vida por medio del Espíritu Santo para dejar ciertos hábitos y demostrar hábitos buenos, ¿verdad? Y básicamente nosotros somos responsables de intentar, de esforzarnos, de luchar. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Pues la oración es un medio bastante necesario, porque cuando nosotros dejamos de orar ante Dios, para Dios, básicamente es como que no conociéramos a Dios, porque Dios nos va a decir, no te conozco. ¿Por qué? Porque jamás conversaste conmigo. Y básicamente es como cuando tú tienes un amigo de la infancia y tú dejas de tener comunicación con tu amigo de la infancia, cuando lo veas 20, 25, 30 años después, por así decirlo, no te va a conocer, ni siquiera va a reconocer tu voz, por la simple razón de que dejaste de tener comunicación con tu amigo. Lo mismo sucede con Dios. Cuando nosotros dejamos de orar ante Dios, es como que nosotros, Dios sí nos conoce, Dios es omnisciente, pero es como que nosotros no nos abrimos a Dios lo que necesitamos, lo que en verdad queremos. Y básicamente todo el tiempo nosotros debemos necesitar de la gracia de Dios, todo el tiempo nosotros debemos necesitar el perdón de Dios. Y nunca debemos de vivir la vida pensando que no necesitamos el perdón de Dios, pensando que nosotros, por ser cristianos, o que nosotros, porque ya tenemos una trayectoria, por así decirlo, de que somos evangélicos, no necesitamos perdón de Dios. Y no es así. Día con día nosotros necesitamos demostrarle a Dios que estamos luchando por agradarlo, que estamos esforzándonos por ser diferentes. Y básicamente amar a Dios no es decirlo, sino es demostrarlo. Dios lo dice en su palabra, ¿no? Que el que intenta agradar a Dios, Dios hace que sus enemigos estén en paz con él. Y no es que nosotros vamos a ganarnos enemigos así automáticamente o porque nosotros provocamos esos enemigos.
yo tengo lo que se puede decir, he crecido creyendo eso, de que nosotros no tenemos enemigos. Y si todo el mundo dice, sí, se supone que tienes enemigos, cualquiera te va a odiar en el mundo. Es cierto, puede ser, pero no debes actuar como que sean tus enemigos. ¿Por qué? Porque muchas personas a veces llegan a odiarte o llegan a tener una enemistad contigo porque no conoces en verdad qué está pasando en su núcleo familiar, no conoces qué está pasando en su vida, en su interior. Muchas veces, a veces han pasado porque han perdido un familiar que amaban, ¿verdad? A veces, tal vez porque en la familia no hay una buena sintonía o no hay, como que quien dice, una paz en la cual ellos decidan amar, sino que en vez de amar, deciden odiar. Y todos sabemos que cuando en una familia no está Dios, no hay paz. Y si tienes una paz que puedas recibir de cualquier lado, ya sea placer, ya sea dinero, son pasajeros. Porque Dios hace las cosas permanentes, hace las cosas eternas. Dios te ofrece lo eterno. Las cosas que te ofrece el mundo son limitadas. Y no te voy a decir, o no te voy a mentir, que todo lo que Dios te da, la prosperidad, las riquezas, debemos de ser agradecidos con Dios, pero jamás apegarnos a ello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es Dios quien te las da. Y nunca debemos de darle la espalda a Dios, porque por experiencia propia os lo digo, ¿verdad? Que Dios jamás te deja, jamás te abandona. Y no está el tiempo para seguir el juego de enemistades, ¿verdad? Sino que nosotros debemos de orar por nuestros enemigos. Cristo lo dijo, Jesús lo enseñó a sus discípulos, a todos los que estaban a su alrededor. Básicamente, nosotros debemos de buscar lo que es la paz ante todo, ¿verdad? Dios lo dijo, Cristo lo dijo, ¿verdad? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros no buscamos la paz, no vamos a alcanzar santidad, y si no tenemos santidad, no vamos a ver a Dios, que es en la vida eterna, ¿verdad? Y muchos se preguntan, básicamente cuando estamos platicando con amigos, con personas jóvenes que no conocen de Dios, y dicen, dame un ejemplo de jóvenes que en verdad han logrado buscar a Dios sin importar lo que se les está ofreciendo a su alrededor, sin importar riquezas que obtuvieron dadas por Dios, por la fama que obtuvieron dadas por Dios. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? Creo que un ejemplo que a mí me encanta es la de José, ¿no? Que fue vendido por sus propios hermanos a Egipto. Y él fue esclavo de Potifar, ¿no? El general, el jefe de la guardia del faraón en ese entonces. Y José, en vez de odiar a sus hermanos, los amaba. Básicamente tal vez él sintió al principio algo que podía entristecerlo, decepcionarlo, pero él perdonó. Y básicamente eso fue el éxito, ¿no? Se permaneció fiel a Dios y perdonó. Y Dios lo recompensó hasta que lo colocó como el segundo, por así decirlo, el jefe, como el segundo rey o el segundo gobernador. O sea que él llegó a ser gobernador solo por un escalón abajito del faraón. O sea que él era la autoridad en ese entonces, ¿verdad? Él fue el que se encargó de administrar los 7 años de abundancia para que en los 7 años de sequía hubiera alimentos, ¿verdad? Administró los alimentos en abundancia y recortó para guardar en los 7 años que iba a haber hambre, ¿verdad? Sequía. Y lo mismo sucedió con Daniel, ¿verdad? Daniel, que por la desobediencia de Israel, Nabucodonosor conquistó lo que es Jerusalén, la tierra de Judea, ¿verdad? Y se lo llevaron como esclavos con algunos amigos, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego. Y todos conocemos lo que sucedió con los amigos de Daniel, ¿no? Que en el horno. Todos conocemos lo que sucedió en el pozo de los leones. Todos sabemos lo que sucedió con Daniel. Estuvo en el mundo
pero él decidió no contaminarse. Por lo tanto, tomó una decisión, buscó un propósito que es estar en la eternidad, buscó un propósito que es amar a Dios, buscar la fidelidad en Dios. Cuando nosotros tenemos un propósito fijo, las cosas no van a ser más fáciles, pero tampoco se van a convertir en difíciles. ¿Por qué? Porque sabiendo de que lo que importa no es lo que está aquí abajo, sino lo que está ahí arriba, que es la eternidad, te das cuenta de que todo se va a dar de acuerdo a los tiempos de Dios, ¿verdad? Nosotros debemos de vivir día con día, dar lo máximo en lo que en todo lo que están a nuestro alrededor, en nuestros trabajos, en nuestro hogar, con nuestros amigos, con todos los que están a nuestro alrededor, vecinos, amigos, compañeros. Debemos de dar al máximo todo. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades son puestas por Dios. Por lo tanto, si obedecemos a nuestras autoridades, estamos obedeciendo a Dios. Si obedecemos a nuestros padres, estamos obedeciendo a Dios. Si obedecemos lo que es la ley, estamos obedeciendo a Dios. Si estamos obedeciendo de acuerdo a los rangos de autoridades que hay, tanto municipales, tanto departamentales como nacionales, y no digamos internacionales, estamos obedeciendo a Dios y nosotros somos responsables de orar por ellos, de orar para que nuestras autoridades no solo tengan éxito y prosperidad, sino que también ellos le den su espacio a Dios, que en algún momento Dios toque sus corazones, ¿verdad? Como nos encantaría eso de que nuestras autoridades amen a Dios, ¿no? No me acuerdo yo que de Rey Darío, ¿no? Que sucedió con Daniel, creo que fue. Y él hizo un decreto de adorar solo a Dios cuando Daniel fue rescatado de los leones, ¿verdad? O sea, cuando ángeles defendieron a Daniel de los feroces leones que había en el pozo. Y básicamente Darío se sorprendió y dijo, sí, existe un Dios. Y nosotros caminamos en lo que es tal vez en un mundo muy diferente. Y básicamente nosotros, como estamos ahora, ¿no? Que somos jóvenes, nos damos cuenta de eso, que es un mundo muy distinto, copado por la tecnología, copado por lo que es los problemas, las situaciones que se está dando, ¿verdad? Básicamente es como que nos están invitando a caer. Y eso no es obra de lo que es de lo que la gente hace, sino que es obra del enemigo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros tenemos el error de responsabilizar a las personas cuando no es contra las personas que debemos de luchar de ninguna manera, sino que es contra espíritus, potestades, huestes espirituales. Lo dice las Sagradas Escrituras, toda batalla es espiritual, por eso debemos de permanecer constantemente en oración. Y cuando nosotros buscamos lo que es la cercanía con Dios, leyendo su palabra, y no solo leyéndolo, tratándolo de aplicar y vivir en una oración constante. Y no les estoy diciendo que vamos a pasar como 18 horas hincados, postrados, orando, no. En donde sea que nosotros estemos, digamos, es como que estés con un amigo, ¿no? Y estés ahí haciendo algo. Señor, guíame para hacer tal cosa. Señor, ayúdame con este muchachito, si eres maestro, ¿verdad? Ayúdame a que no solo le enseñe lo que es conocimiento teórico o terrenal, sino que también ayúdame a enseñarle en base a mis acciones de que Cristo vive en mi corazón, para que yo en algún momento también gane su corazón. Básicamente nosotros debemos de empujar, no a obligando, sino que nosotros debemos empujar en base a nuestras acciones. Y nuestras acciones van a empujar a que el Espíritu Santo obre por las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho lo que dice en Mateo 25-23, ¿verdad? Básicamente, solo les pasé las citas para que ustedes estuvieran ahí pendientes de todo lo que estoy diciendo. Pero Mateo 25-23 dice una parte, ¿no? Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Palabras increíbles, ¿verdad? Por así decirlo.
Muchas veces nosotros vivimos una vida quejándonos de que si tenemos poco, no somos bendecidos, de que si tenemos mucho, nos olvidamos de Dios. Y básicamente todos debemos de llevar o tener un proceso para saber tener un equilibrio. No olvidarnos de Dios cuando Dios nos vaya bendiciendo, cuando Dios nos vaya prosperando. Porque es como que vamos a ser muy frágiles cuando lleguemos demasiado alto. Y cuando nosotros nos olvidamos de Dios, cuando ya estamos muy bendecidos, tengamos cuidado, porque así como Dios nos da las cosas, también nos puede quitar las cosas. Y no es que Dios te va a decir, te lo voy a quitar porque no te lo mereces. No, Dios lo que te da no te quita, sino que el enemigo te va a quitar esas cosas porque quiere que tú reniegues de Dios, básicamente, ¿no? Y por eso nosotros debemos de ser agradecidos con todo lo que tenemos. Pablo lo dijo, ¿verdad? Que él ha aprendido a tener poco, pero también ha aprendido a estar en la abundancia. Básicamente lo que dice él, lo que aquí importa es agradar a Dios, lo que aquí importa es buscar a Dios, lo que aquí importa es tener una vida de fe ante Dios. Y nosotros tener un propósito es actuar en fe, ¿verdad? Sabiendo de que por más que las cosas estén difíciles en nuestro alrededor, vamos a vivir con fe, sin temer, ¿verdad? Creo que pasó en muchas ocasiones, bueno, el ejemplo mayor es la pandemia, ¿no? Y a veces tal vez no entendimos lo que es el significado de la pandemia. Y la pandemia es Dios hablando. ¿Por qué? Porque en un minuto, como así, por así decirlo, en un abrir y cerrar de ojos, Dios nos mostró o nos quitó las diversiones del mundo, como quien dice, busca de Dios en la cuarentena, por así decirlo, ¿verdad? Acerquémonos más a Dios, preparémonos para su venida. Pero ¿qué sucedió? Que cuando ni siquiera está, por así decirlo, el 100% de lo que es que la pandemia se haya extinguido, que es el COVID-19, ¿no? Y solo se dio ciertas libertinajes, o quien dice ciertas libertades, y el mundo, ¡pum!, salió. Y se olvidó de Dios. Cuando estábamos en el proceso de que personas estaban muriendo día tras día, estábamos ahí que hagamos cadenas de oración, oremos, o busquemos de Dios, pero cuando básicamente terminó lo que es ese enterramiento o ese shock que había, ¿no? Nos olvidamos de Dios. Y prácticamente eso es lo que Dios quiere. Enseñarnos que debemos requerir cierta disciplina para buscar a Dios. Enseñarnos que si no nos esforzamos, no vamos a alcanzar la vida eterna. En el Nuevo Testamento lo dice, ¿verdad? El que persevera hasta el final alcanza. Y debemos de vivir lo que es con mucha fe. Y jamás actuar así como un tipo de orgullo innecesario, ¿verdad? Como quien dice, yo estoy bien con Dios, ya puedo relajarme un poco. Y no, porque cuando nosotros con un poco que nos acomodemos, con un poco que nos relajemos, vamos a perder todo aquello que hemos logrado en base a la humildad, ¿verdad? Ser humilde es reconocer que día a día es Dios el que te da la oportunidad de amanecer, de abrir tus ojos, y de que es Dios el que te pone un alimento en tu mesa, de que es Dios el que te regala o te bendice con un empleo, de que es Dios el que te regala la compañía de tus familiares, que es Dios el que te regala compañeros y amigos, que es Dios el que te da todo. Eso es humildad. Humildad es saber reconocer de que sin Dios no eres nada. Y por más que Dios, por así decirlo, es ese significado para nosotros de que sin Dios no somos nada, aún así Él no se enorgullece en decirlo, sino que Él, cuando nosotros le fallamos, en vez de criticarnos, de desecharnos, nos espera con los brazos abiertos. Dios tiene un amor incondicional, inalcanzable, ilimitado. Cosas que por más que las personas digan
o las personas en el mundo digan que Dios odia, que Dios castiga, que Dios es un Dios que no tiene, que hay cosas que no perdona, no es así, porque Dios tiene un amor incondicional. Dios nos enseña lo que es el amor. Por así decirlo, el resultado de lo que es Dios cuando vino al mundo, encarnado, es demostrarnos que Él es el significado del amor. Y creo que ya es tiempo de que nosotros empecemos a buscar un propósito que queremos con Dios, un propósito que queremos en nuestra vida. ¿Qué queremos en nuestra vida? Solo vivir 20 años acá en este mundo, alcanzando metas y logros. No estoy diciendo que no se deben, pero que nosotros enfoquemos las cosas en la vida, en las cosas terrenales. Pero ¿qué pasó después de la muerte? Recordemos que el propósito que nosotros debemos de alcanzar es la vida eterna, pero eres tú o soy yo el responsable de ese propósito. Yo soy responsable de lo que me pasa en mi vida, no mi papá, no mis hermanos, nadie es responsable de las decisiones que yo tomo, soy yo mismo. Por eso es que en todo el proceso que hemos vivido en la juventud, o que yo he vivido en la juventud, me he dado cuenta de que Dios sí nos ama, me he dado cuenta de que Dios sí nos cuida, de que Dios sí nos bendice. Y pasamos procesos, es cierto, difíciles, pero eso nos damos cuenta que esos procesos, o yo me he dado cuenta que esos procesos son necesarios para crecer, son necesarios para nunca olvidarnos de Dios, son necesarios para entender el significado que Dios tiene en nuestras vidas, son necesarios para que nosotros de verdad querramos aferrarnos a lo que es un verdadero propósito con Dios, un verdadero pacto con Dios, un verdadero significado con Dios. Porque cuando nosotros no tenemos un propósito de por qué buscamos de Dios, cualquier cosa nos va a hacer caer. La prosperidad, la fama, los amores, cualquier cosa nos va a hacer caer. Y nosotros debemos tal vez de alejarnos mucho de los reflectores, ¿verdad? De ser el mejor, de intentar dar ejemplos de que nosotros hacemos mejor las cosas que otras personas, y no es así. Todos en algún momento fallamos a Dios, y le hemos fallado a Dios, y le fallaremos a Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? De que nosotros nunca desistamos de buscar a Dios, de que nunca dejemos de leer las Sagradas Escrituras, de que nunca dejemos de orar. Y no solo eso, sino de que nunca le dejemos de pedir sabiduría a Dios de cómo cambiar, de cómo ser diferente, de cómo caminar en humildad, de cómo luchar por esa corona de la vida eterna. Y nosotros somos jóvenes, es cierto, pero hay unos que ya tenemos mucho más años, por lo cual ya debemos de dejar de excusarnos, ¿verdad? De que somos muy frágiles, débiles, incapaces de honrar a Dios, incapaces de obedecer a Dios, incapaces de ser honestos, incapaces de ser diferentes, de marcar la diferencia. Como también debemos de procurar de la mayor manera caminar con humildad. Y así que ese es el mensaje que les tenía hoy. Yo sé que casi no les cité lo que es los versículos, ¿verdad? Pero se los compartí en un grupo y espero que ahí los hayan seguido en sus Biblias. Y es una bendición de que me haya invitado, porque soy un invitado, ¿verdad? Y les agradezco esta bendición que he tenido de parte de ustedes. Pero algo importante que les quiero decir es que cada quien forja su camino, depende a lo que quiere. ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? Básicamente son cosas que debemos descubrir por nosotros mismos.
nuestros padres nos pueden haber enseñado de mil maneras de cómo buscar de Dios. Pero nosotros somos responsables después. ¿Qué es lo que hacemos con todo lo que aprendemos? Y si nosotros no tuvimos una educación cristiana, porque nuestros padres tal vez cuando estábamos pequeños no eran cristianos, pues nunca es demasiado tarde para buscar a Dios. Por lo tanto, hay que ser pacientes con esas personas. No meterles tanta presión de que cambien de noche a la mañana. Hay que apoyarlos, orar por ellos. Pero jamás pedir resultados mañana. Jamás. ¿Por qué? Porque nosotros provocamos que esa persona, en vez de buscarle a Dios, se decepcione y sienta que no puede. Por lo tanto, nosotros somos los responsables de amar, somos los responsables de apoyar, somos los responsables de orar, somos los responsables de enseñar. ¿Pero cómo? Con nuestras acciones, ¿verdad? Y así es como nosotros vamos a alcanzar muchos seguidores de Cristo, y no solo seguidores de Cristo, sino hijos de Cristo que en verdad se esfuerzan por obedecerlo, que en verdad se esfuerzan por amarlo. Así que, como les dije, enemigos no hay, compañeros sí, amigos sí, y hermanos en Cristo sí. Por lo tanto, olvidémonos de quienes nos odian, olvidémonos de quienes quieren que nosotros fracasemos. ¿Qué importa eso? Recordemos que muchas veces pasan por momentos difíciles en sus vidas que provocan esos tipos de actitudes. ¿Por qué? Porque están lejanos de lo que es buscar de Dios, están lejanos de lo que es la presencia de Dios. Por lo tanto, la oración es la herramienta eficaz. Las batallas, muchas veces nosotros no ganamos batallas por las estrategias obsoletas o las malas estrategias que creamos, ¿verdad? No se trata de pelear de carne y hueso, se trata de pelear espiritualmente, en oración, en ayuno, y no solo en oración y ayuno, sino en demostrar, de intentar con todo nuestro corazón, con temor y temblor, de que nos estamos esforzando por aplicar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las Sagradas Escrituras no son las que contienen la vida eterna. O sea, la Biblia no es la vida eterna en sí, sino que nos demuestra, en base de ejemplos de lo que Cristo hizo, de lo que otros ministros, emisarios, discípulos hicieron, de cómo debemos de buscar lo que es la santidad, de cómo debemos de buscar lo que es una vida en completa sanidad, tanto en nuestros pensamientos, tanto en nuestro corazón, en nuestros 5 sentidos, y ofrecérselos a Dios para agradarlo en todo momento. Que nuestro olor sea grato ante los ojos de Dios, ¿verdad? Así que les agradezco por su invitación, ya mucho tiempo, y lo único que les puedo decir es que se cuiden, ¿verdad? Sabemos que tenemos caminos muy distintos, separados, lo sé, pero básicamente cada uno de nosotros somos designados por Dios en dónde vamos a quedarnos, en dónde vamos a servir, en dónde vamos a buscar de Dios. Y a ustedes les toca allá, a mí me toca aquí. Por lo cual, un fuerte abrazo, chicos, y ya saben, ¿no? Ahí nos texteamos, nos comunicamos en llamada, en mensaje, por WhatsApp, por Facebook, que lo uso muy poco, ¿verdad? Pero por ahí leo algunos mensajes. Así que es una bendición, jóvenes. Y vamos a finalizar con una oración, ¿verdad? Una oración breve. Les suplico a todos que cierren sus ojos y finalizamos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has permitido un día más de vida. Gracias, Señor, por este mensaje maravilloso que tú nos has enseñado. No solo la enseñanza, sino que lo que tú me has enseñado a mí. Te pedimos, Señor, por todas las vidas de los que están viendo este video, de los que están escuchando lo que son tus Sagradas Escrituras. Sabiendo, Señor, que este mundo en lo que enfoca la juventud es un trayecto muy difícil de alcanzar, es cierto. Al principio lo es,
Pero cuando nosotros intentamos dar lo mejor, con una vida de disciplina, de buenos hábitos al acercarnos a ti, tú nos bendices con tu Espíritu Santo, con tu gracia, para que nosotros seamos fortalecidos y lograr cosas inalcanzables, cosas imposibles. Sabemos que la fe en ti, todas son posibles. Todo lo que nosotros podamos creer en ti se logran con exactitud, porque tú eres un Dios que cumples tus promesas. Tú eres un Dios que básicamente nos enseña lo que es ser aplicado, nos enseña lo que es responsable, nos enseña lo que es amar, nos enseña lo que es buscar con fervor lo que es la verdad, aplicar la verdad en nuestros corazones. Te pedimos que seas tú, Señor, el que llenes en cada uno de nuestros corazones el fervor, el deseo de intentar luchar y no rendirnos, sabiendo de que hay muchos jóvenes alrededor del mundo que necesitan no solo escuchar la palabra de Dios, sino que necesitan que ver la validación de lo que se dice en las Sagradas Escrituras en base a nuestras acciones. Que sea tu gracia y tu Espíritu Santo el que convenza a los jóvenes que están a nuestro alrededor, a todas las personas que están a nuestro alrededor, pero también que seas tú el que nos fortalezcas de tu Espíritu Santo para ser ese instrumento para facilitar lo que es la obra de tu Espíritu Santo y enseñar tanto del uno del otro, tanto como lo que es la enseñanza de las Sagradas Escrituras como la aplicación de las Sagradas Escrituras en base a nuestras acciones, para que tu Espíritu Santo sea el que haga la perfecta obra de convencer a todos los que están a nuestro alrededor y reconocer de que solo hay un Dios, solamente un Dios, y por lo cual necesitamos de ese único Dios que eres tú, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias por esta bendecida mañana. Amén. Bendiciones. Nos alegra haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima. Everything's working for my good for a way.